Muy buenos días, hermanos. Quiero saludarlos con la gracia y con la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Damos gracias a Dios por un domingo más que nos concede de poder juntarnos en su casa y poder engrandecer y exaltar su nombre con cánticos, con oraciones, con nuestros diezmos y ofrendas, y también sobre todas las cosas de poder aprender y crecer en el conocimiento de su palabra. Damos gracias a Dios por aquellos que nos visitan, a Wellington y Osvaldo. Damos gracias a Dios y oramos que Dios siga bendiciendo sus vidas. Wellington es de la iglesia presbiteriana allí en el sur de Pará, y el hermano Osvaldo de la Asamblea de Dios también allí en la misma zona. Ambos son profesores, Wellington profesor de matemática y Osvaldo de inglés, que están haciendo la maestría de educación en Uruguay. Que Dios bendiga sus vidas y lleve nuestros saludos a sus iglesias también. Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, el versículo 12 hasta el versículo 16. Esta mañana empezamos una nueva serie en las Escrituras y vamos a estar mirando a la vida de los apóstoles, a los 12 hombres escogidos y llamados por Jesús para que fueran siervos para su gloria. Y queremos nosotros también aprender con la vida de ellos, y queremos también de que Dios nos use como siervos para su gloria. Y al hacer se llama personas ordinarias usadas de manera extraordinaria. La palabra ordinaria es común, ¿tá? Personas que no tenían de qué jactarse en sí mismas, pero que Dios en su gloria usa sus vidas de manera extraordinaria para cumplir sus propósitos. Lucas capítulo 6, comenzando con el versículo 12 hasta el versículo 16. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Vamos a orar. Pedir al Señor que nos ayude a entender y aprender de su palabra una vez más. Señor, nos queremos esta mañana una vez más rendirnos, Dios, en tu presencia y clamarte que una vez más tú puedes enseñarnos por medio de tu palabra, Dios. Tu palabra, Dios, es preciosa. Tu palabra revela, Dios, tu voluntad, nos muestra, Dios, tu gracia, tus propósitos, Dios. Como hemos cantado, Dios, en alguno de los cánticos, que Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores, y que todo Dios nos alcanzase, Dios, para que viviéramos, Dios, para tu gloria, Señor. Y oramos que tú puedas acompañarnos, Dios, en esa serie una vez más, Dios, y capacitarnos, Dios, para entender la riqueza de tu palabra, Dios, y que tu Espíritu Santo aplique estas verdades preciosas, Dios, en nuestros corazones, Dios, para que, oh Dios, podamos vivir a la semejanza de estos hombres comunes, de manera a glorificar y exaltar tu santo nombre. Dios, pedimos tu bendición y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
personas ordinarias usadas de manera extraordinaria. Esta serie, a ver, ahí va, esta serie de sermones que empezamos hoy tiene como trasfondo el libro escrito por el pastor John MacArthur de la iglesia Grace to You en Estados Unidos. Yo lo tengo en portugués, lo estoy leyendo en portugués. Los que quieran comprar, en español se llama Hombres Comunes y Corrientes. Y el objetivo en esta serie ahí va. El objetivo en esta serie es que podamos conocer quiénes son los 12 apóstoles llamados y escogidos por Cristo. Por lo general sabemos muy poco sobre ellos, y en la Biblia de algunos habla más y de otros habla muy poco. Pero si pidiéramos a nosotros que nombráramos a los 12, ciertamente la mayoría de nosotros tendríamos dificultad en decir los nombres de los 12. Si quedáramos con Pedro, Jacobo, Juan, ahí más o menos, sí, Mateo, ¿verdad? Pero después hay algunos que casi no nos acordamos de ellos. Y quisiera entonces con esta serie poder conocer un poco de quién son estos hombres llamados, escogidos por Cristo. Queremos poder mirar a sus vidas y ver el relato bíblico que nos cuenta qué hicieron ellos, cuál fue la importancia de sus vidas en los planes de Dios. Y queremos mirar también a la vida de ellos y aprender con sus vidas, de ver de que eran hombres comunes, llamados por Dios para cumplir sus propósitos eternos, y ver que a la semejanza de ellos Dios quiere usar nuestras vidas para cumplir los propósitos de Dios que aún están en curso desde el presente. Dios sigue obrando en el mundo. Dios todavía tiene propósitos y planes que está ejecutando en el mundo, y Dios sigue usando personas ordinarias, personas comunes, como aquellos hombres y como nosotros. Entonces este libro ha sido el punto de partida para que yo empezara esta serie. Y vamos a estar mirando hoy y los domingos que están por venir que Jesús, de los muchos discípulos que le estaban siguiendo, llama a 12 hombres para ser parte en la institución que él estaba formando. Jesús estaba formando una institución que quedó conocida como iglesia. La iglesia es una institución divina. Jesús llama a estos hombres para que ellos fueran parte de esta obra que él estaba haciendo. Y cuando pensamos un poco en nuestros días, encontramos que muchas son las personas que están en búsqueda de oportunidades para trabajar en grandes instituciones. Cada día encontramos que hay más gente buscando trabajo, buscando oportunidades para ser parte de alguna institución. Y a la medida que pasan los tiempos, las organizaciones se ponen cada vez más exigentes. El proceso de selección para contratar personas para que puedan ser parte de estas instituciones cada vez es más exigente, porque buscan a personas que puedan cooperar, que puedan ser parte de los propósitos, la visión que tiene la institución. Escogen personas que tengan todos los requisitos que ellos buscan.
que puedan operar entonces para los propósitos de la organización. Y en una búsqueda que hice en internet sobre los requisitos que más aparecen, cuáles son los requisitos que más buscan las instituciones en las personas de los días de hoy, que tengan experiencia previa, que tengan un conocimiento previo de lo que van a hacer, que tengan buena escolaridad, buena educación, buena formación, que tengan buena apariencia, que tengan buena comunicación, que sean responsables, que tengan determinación, que comiencen y terminen lo que están haciendo, que tengan autocontrol, personas con estabilidad emocional, que tengan liderazgo, que puedan inspirar a otras personas y puedan guiarlos, que tengan confianza. Son algunos de los requisitos más buscados en las entrevistas en los días de hoy por parte de las empresas, de las instituciones. Pero si nosotros miramos al currículo de estos hombres, ciertamente estos hombres no serían contratados. No tenían determinación, no tenían experiencia previa, no tenían buena escolaridad. A algunos les faltaba autocontrol, estabilidad emocional, no tenían confianza, algunos dudaban y tenían que aprender a liderar. Eran hombres de servicio, hombres que trabajaban en cosas comunes de aquellos días. Y al estudiar las escrituras vemos que no había nada de extraordinario en ellos, sino que eran hombres comunes en todos los sentidos como nosotros. Ninguno era reconocido por su erudición o por su gran saber. No eran oradores o teólogos. Dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, que eran hombres sin letras e indoctos, comunes, ordinarios. Pero el mismo versículo dice que había algo de extraordinario en ellos. Dice versículo 13 de Hechos capítulo 4, así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, parte ordinaria. Pero mira cómo sigue el versículo: se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Lo extraordinario de la vida de esos hombres era que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que llamaba la atención de la gente? ¿Por qué se maravillaba la gente? Porque ellos habían estado con Jesús. Ellos no sobresalían por talentos naturales o habilidades intelectuales. Por el contrario, todos eran inclinados a equivocarse, a fallar, a tener actitudes erróneas, a que les faltara la fe y a experimentar amargos fracasos. Y el mejor ejemplo de esto era el líder del grupo, Pedro, que hizo tremenda confesión delante de Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No pasa mucho tiempo y lo niega: no sé quién es, no lo conozco. Jesús llama a este grupo de personas lentas para aprender y torpes espiritualmente. Pero cuando miramos a través de la historia, no podemos negar que esos
hombres en las manos de Dios ocuparon un lugar de gran importancia en sus planes. Hombres que han marcado la historia. Más de 2000 años han pasado y la Biblia dice que la iglesia neotestamentaria perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que se reunían y de continuo perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Cuando miramos más adelante la escritura del libro de Efesios capítulo 4, versículos 21 y 22, dice que esta iglesia, que es la iglesia de Cristo, está edificada en fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Más de 2000 años ha pasado y el fundamento sigue siendo el mismo en las iglesias sanas. En las iglesias que no son sanas tienen otros fundamentos, pero el fundamento que Cristo escogió para edificar su iglesia fue el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Con todas sus faltas y debilidades de carácter, como hombres comunes y corrientes, después de la ascensión de Jesús, esos hombres dejaron un impacto indeleble en el mundo. No se puede borrar, no se puede apagar de la historia el impacto que esos hombres han dejado en el mundo. John MacArthur llama a esos hombres de héroes, a los cuales debemos admirar, a los cuales debemos seguir. El ministerio de ellos sigue ejerciendo influencia en nosotros hasta el día de hoy. Dios, por su gracia, los capacitó y usó para la difusión del mensaje del Evangelio y para trastornar el mundo. Cuando llega en Tesalónica, en Hechos capítulo 17, versículo 6 dice: los que han trastornado el mundo han llegado también aquí. Hombres comunes y corrientes, gente como ustedes y yo, se transformaron en instrumentos por medio de los cuales el mensaje de Cristo se llevó hasta los confines de la tierra. Lo que vamos a aprender con la vida de estos hombres es cómo Dios escoge y llama personas ordinarias y les usa de manera extraordinaria. Esta ha sido la manera que Dios escogió obrar en el mundo. El apóstol Pablo va a escribir allá en 1 Corintios que esta es la manera como Dios obra. Dice el apóstol Pablo: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. El proceso de obrar de Dios ha sido así. Dios siempre ha tomado aquello que es ordinario, que es común, para usar para su gloria, para que nadie se jacte, para que nadie pueda decir: bueno, esto es resultado de mis habilidades, de mi esfuerzo. Y el propio apóstol Pablo decía en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7,
que Dios usa vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de los vasos. Por eso es importante que nosotros empecemos siempre por donde empiezan las Escrituras. El propósito de esta serie no es ensalzar, no es engrandecer a los hombres. Vamos a ver que estos hombres ocuparon, ocupan y ocuparán siempre un lugar de preeminencia en los planes de Dios. Ellos fueron el fundamento. Ellos siguen siendo el fundamento. Y ellos serán el fundamento. Cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 14 dice que en la ciudad hay un muro con 12 fundamentos donde están escritos los nombres de los 12 apóstoles. Pero las Escrituras comienza apuntando a aquel que es merecedor de toda gloria. Los apóstoles fueron estos hombres de gran preeminencia de Dios, hombres a quien debemos imitar, hombres a quien debemos seguir sus ejemplos, hombres que han dejado un legado en la historia. Pero todo esto porque ellos representan a aquel que los había llamado. Ellos representan a aquel que los escogió, los preparó y los envió al mundo. Por eso el texto comienza con dos lecciones que quisiera dejarles en esta mañana, que preceden el llamamiento de estos hombres, que preceden la elección de estos hombres. Antes que ellos llegaran a ser instrumentos de Dios, hay un Dios por detrás de ellos. Y la primera lección que vamos a encontrar en el versículo 12 del capítulo 6 de Lucas es que Jesús ora antes de escoger a los apóstoles. La primera enseñanza que encontramos en el relato que precede la elección de los apóstoles es que Jesús toma el tiempo para orar toda la noche. Mira el versículo 12, capítulo 6. En esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. El versículo 12 comienza con la expresión en esos días. ¿A qué se refiere esa expresión? La expresión en esos días abarca todo el contexto que comienza desde el capítulo 5. Desde el capítulo 5 de Lucas, Jesús, después de haber sido tentado en el capítulo 4 de Lucas, comienza su ministerio. Jesús va a la región de Galilea y ahí comienza, da principio a su ministerio. Y encontramos ahí en el capítulo 5, versículo 1, que Jesús ya tenía una gran multitud que lo seguía. Versículo 1 del capítulo 5. Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genesaret, o el lago de Tiberíades, o el lago de Galilea. Es el mismo lugar, la misma región donde está Jesús enseñando, ejerciendo la mayor parte de su ministerio. Y encontramos entonces que Jesús está ahí enseñando y hay una multitud que venía para oír a Jesús. Me encanta la expresión que Lucas dice que Jesús les enseñaba. ¿Qué es lo que Jesús les enseñaba? La palabra de Dios. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza de Jesús? La palabra de Dios. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta esto? Porque Jesús va a transmitir esta misma enseñanza a estos hombres. Y esos hombres serán enviados para comunicar la misma enseñanza que habían recibido del Señor Jesús. Y nos dice que a medida que Jesús iba enseñando, Él atraía para sí discípulos, seguidores. Ya antes de escoger a los 12 apóstoles, Jesús tenía muchos seguidores. Había multitud que seguía a Jesús.
no todos los seguidores eran discípulos. Si ustedes se acuerdan, un sermón que prediqué en el Evangelio de Juan capítulo 6, había muchos que seguían a Jesús por el pan. ¿Se acuerdan? Y Jesús le va a decir: yo soy el pan que viene del cielo. Quien no come mi carne y no toma mi sangre, no tiene parte conmigo. Y se escandalizaron y muchos se fueron, porque no eran discípulos de Jesús, eran meros seguidores. Jesús va a decir a los demás: ustedes no se van. Jesús tenía muchos seguidores, y entre los muchos seguidores tenía algunos discípulos. Y entre estos discípulos Jesús va a escoger 12 apóstoles. La palabra discípulo en un sentido amplio significa seguidor. Era costumbre en aquellos días, tanto entre los judíos como entre los griegos, que los grandes maestros tuvieran sus alumnos, sus pupilos, sus seguidores. Había entre los rabinos sus escuelas para formar sus discípulos, y entre los filósofos griegos también tenían sus escuelas para formar sus discípulos. Y vemos que Jesús, siendo un gran maestro y teniendo enseñanza de la parte de Dios, también atraía para sí seguidores y discípulos. Y aquí ya aprendemos que todo creyente es un discípulo de Jesús. Todo creyente es un aprendiz de Jesús. Todo creyente es un seguidor de Jesús, es un imitador y un propagador de sus enseñanzas. Ser discípulo de Jesús significa seguirlo, imitarlo, significa compartir lo que se aprende de él. Y el contexto de capítulo 5 y capítulo 6 nos dice que Jesús ya tenía discípulos. Miren capítulo 5, versículo 30. Dice: los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Se quejaban con los discípulos acerca de Jesús. Versículo 33 dice más: y ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan con frecuencia. Juan era un gran maestro y tenía sus seguidores, sus discípulos, y hacen oraciones. Los de los fariseos también hacen lo mismo, pero los tuyos comen y beben. Los discípulos tuyos no hacen las cosas como hacen los discípulos de Juan, como hacen los discípulos de los fariseos. Y capítulo 6, versículo 1, una vez más afirma que Jesús ya tenía muchos discípulos. Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. El contexto nos muestra que Jesús ya tenía muchos discípulos, muchos seguidores que venían tras Jesús para aprender de él, para poder imitarlo, para poder propagar de sus enseñanzas. Y Lucas dice que en esos días que Jesús ministraba, él atraía para sí discípulos, pero además de atraer discípulos, también atraía opositores y enemigos. El versículo 7 dice: y los escribas y los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si sanaba en el día de reposo, a fin de encontrar de qué acusarle. Y el versículo 11 dice: pero ellos, los escribas y los fariseos, se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacer a Jesús. Jesús sabía el propósito de venida. Jesús había venido a este mundo con un propósito de hacer la misión que el Padre había confiado, que era morir, derramar su sangre, entregar su vida para rescatar a pecadores. Y Jesús está en Capernaum, en Galilea,
haciendo algo que hacía con frecuencia. Estaba orando al Padre por lo que estaba pasando en aquellos días. Por los discípulos que venían, por sus enseñanzas, por los enemigos que se levantaban. Y nos dice que Lucas que Jesús se aparta para orar. Pero no es la primera vez que Jesús ora. El versículo 16, capítulo 15, de capítulo 5, versículo 16 dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. La oración era algo común en la vida de Jesús, con frecuencia. No sé cómo es nuestra vida de oración. ¿Cómo oramos nosotros? Con frecuencia. Jesús oraba con frecuencia. Se separaba, tomaba un lugar a solo. La Biblia dice que podemos orar en todos lugares, que debemos orar sin cesar. Pero la Biblia decía que es importante apartarse para orar. Es importante tener tiempo de comunión con Dios. Y el versículo 12, capítulo 6, nos dice que la oración de Jesús estaba vinculada a la elección de los 12 apóstoles. Jesús sube al monte de noche para orar y por la mañana baja para escoger a los 12. Y el versículo dice que Jesús no oró una hora, no oró 2 horas, sino que oró toda la noche. Yo nunca he orado toda la noche. Ya he orado algunas horas en la noche, pero nunca he pasado toda la noche en oración. Y Jesús acá pasó entre 10 a 12 horas en oración. ¿Y por qué oraba Jesús a Dios? Porque no sabía a quién iba a llamar. Jesús lo conocía a todos. Jesús sabía quién eran, ya habían determinado todas las cosas. Pero Jesús oraba, dice la Biblia, a Dios, revelándonos que había una comunión intertrinitaria, es decir, que había una intensa comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que ellos no obraban separadamente, sino que siempre han obrado desde toda la eternidad y por toda la eternidad obran de manera común, en plena comunión. Nos muestra el texto que antes de esa decisión tan importante ser comunicada, que Jesús escogería de entre sus discípulos 12 que iban a representarlo, en los cuales estarían como el fundamento de la iglesia, Jesús ora a Dios y ora con Dios. ¿Y por qué Jesús toma el tiempo para orar? No es porque Jesús no sabía quién eran los 12, sino que Jesús toma el tiempo a orar por ellos, para interceder por ellos. Jesús los conocía, sabían que eran personas comunes y que necesitarían de su intercesión. Jesús sabía que ellos pasarían por todas esas etapas de dudas, de abandonarlo, de fallar, hasta el punto de llegar al punto de ser enviados y ser martirizados por él. Por lo tanto, Jesús toma el tiempo para interceder, para que Dios les capacitara para cumplir la tarea que Él les iba a confiar. Y de ahí podemos sacar algunas lecciones para nosotros. Primera lección, que la oración es momento de comunión con Dios. Si oramos, si apartamos tiempo para orar, vamos a
pasar tiempo en comunión con Dios. Si no apartamos tiempo para orar a solas, no vamos a tener esa comunión con Dios. La comunión con Dios va mucho más allá de este tiempo que estamos teniendo acá. Acá estamos teniendo comunión con Dios. Estamos teniendo comunión uno con los otros. Pero Dios quiere tener comunión personal con cada uno de nosotros. Y más, nosotros necesitamos de ese tiempo con Dios. Segunda lección, que debemos orar antes de tomar decisiones importantes. Oramos siempre. Pero antes de tomar decisiones importantes debemos consultar a Dios. Y tercero, que todo siervo de Jesús necesita de su intercesión delante de Dios. Estamos mirando en la epístola de los Hebreos que Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué Jesús es el sumo sacerdote? Porque necesitamos de que Él esté intercediendo por nosotros todos los días, todo momento, delante del Padre. Por eso, antes de escoger y capacitarlos y enviarlos, Jesús ora a Dios por sus vidas. La segunda lección que aprendemos del texto es que Jesús soberanamente escoge a los 12 apóstoles. No se trata de voluntariado. Jesús no está acá diciendo, bueno, a ver, ¿quién son los mejores? Tráiganme los currículos de ustedes. El texto es claro diciendo que Jesús viene, los llama a los discípulos, no solamente los 12, y de entre ellos Jesús escoge. El texto paralelo en el Evangelio de Marcos, que es un texto paralelo a lo que estamos mirando, vemos a partir del versículo 13, capítulo 3, dice así: y subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él. Este llamado de los 12 es un llamado soberano, es un llamado que según el propósito, según la voluntad del Señor. Dice, subió al monte, llamó a los que Él quiso, y ellos vinieron a Él, y designó a 12 para que estuviera con Él y para enviarlos a predicar. Hay una mudanza en el tiempo, en el texto, de la noche al día. Durante la noche Jesús oró, durante el día Jesús viene y llama y va a escoger de entre sus discípulos a 12. Y Jesús les da un título que dice, versículo 13, capítulo 6 de Lucas, a los que también dio el nombre de apóstoles. El título que Jesús les da no era para ostentar, no era para mostrar superioridad a los demás, sino que la designación de ellos era para que ellos fueran representantes, emisarios, embajadores de Cristo. La palabra apóstoles es la transliteración de la palabra griega apóstolos. Jesús le va a enseñar que ser apóstol es ser siervo, que ser persona que tiene este oficio significa ser persona que se humilla delante de los demás. Jesús es el gran apóstol, dice la epístola a los Hebreos. Y Jesús va en un momento de la enseñanza lavar los pies de ellos, mostrándoles que el título no hace la persona. La elección de ellos era decisión soberana de Cristo. No era que ellos tuvieran algo de extraordinario en sí mismos, sino que eran personas comunes. Ninguno de ellos
encontramos en las Escrituras algo que pudiera destacarse. Jesús sabía que su tiempo era breve. Jesús vino a este mundo por poco tiempo. Jesús sabía el propósito de vida. Jesús sabía que Él vino para morir. Sabía que iba a morir en Jerusalén. Sabía que iba a morir en la Pascua. Sabía que iba a resucitar al tercer día. Y sabía que después de 40 días Él regresaría a la presencia del Padre. Por lo tanto, Jesús tenía plena conciencia de que su misión era temporaria en la tierra, pero que la misión seguiría adelante. Y que esa misión seguiría a través de estos hombres. Que el Evangelio sería predicado a todas las naciones a través de estos hombres que Él llama y escoge de manera soberana. Jesús llama y los prepara para que ellos fueran instrumentos que guiarían por medio de sus enseñanzas inspiradas por Dios y por medio de sus vidas ejemplar toda la iglesia a cumplir lo que Jesús les había confiado. Nosotros seguimos los pasos de los apóstoles. Por eso Pablo no excita en decir: sed de mis imitadores, como yo también soy de Cristo. Porque los apóstoles sabían que ellos eran las personas a las cuales el Señor les había separado para guiar a todos los demás, para ser ejemplo para los demás. Por eso dice el versículo 13 que el Señor llama y escoge 12 de entre ellos. No encontramos una explicación clara por qué son 12, por qué no son 8, por qué no son 15. No hay una explicación clara en las Escrituras. Los comentaristas entienden que posiblemente era para mostrar que lo que las 12 tribus, de las cuales eran parte los fariseos, los escribas, los sacerdotes, no hicieron, no cumplieron, Dios haría por medio de estos hombres. Y por eso va a decir allá en Lucas capítulo 22, 30, Jesús le dijo: cuando yo venga a mi reino, ustedes se sentarán en sus tronos juntamente conmigo y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Es un misterio de la soberanía de Dios que Jesús, sabiendo todas las cosas, y después de orar toda la noche, escogiera a estos hombres. Quizás, si fuéramos nosotros, tuviéramos el conocimiento de quién eran, de cómo ellos iban a actuar, después de toda la noche oración, así: bueno, ¿saben qué? He orado toda la noche y con ustedes no se puede. Ustedes no sirven. Pero en los planes soberanos de Dios vemos este misterio, que Jesús llama a ellos, aún habiendo entre ellos uno que sería el traidor. Jesús sabía que entre ellos había uno que lo iba a traicionar. Pero la soberanía de Dios nos enseña que Él hace todo según el propósito de su voluntad, sin pecar. El Señor hace siempre lo que quiere sin pecar. Y sin quitar también la responsabilidad de los hombres. En los propósitos de Dios, Judas sería el hijo de la perdición que traicionaría a Jesús y le entregaría en las manos de pecadores. Jesús nos enseña esto allá en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Jesús nos enseña que Él no cometió un error de llamar a Judas. Mira lo que dice Jesús. Jesús les respondió, hablando a los apóstoles: ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariotes, porque uno de los 12, le iba a entregar. Dice más allá en Juan capítulo 17, versículo 12. Jesús dice que Judas se perdió
para que se cumpliera lo que había sido revelado en la Escritura. Dice, cuando estaba con ellos, dice Jesús, cuando yo estaba con ellos, lo guardaba en tu nombre. El nombre que me diste, y lo guardé. Y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que la Escritura se cumpliera. Soberanía de Dios. El Señor llama a aquellos que Él quiso llamar para esta tarea, sabiendo todas las cosas. La elección de los apóstoles no fue un accidente. Jesús escogió a los 12 para manifestar los planes soberanos de Dios para su iglesia. Hombres comunes, limitados, que tendrían que aprender de su maestro, y tenían que aprender a depender de Él para hacer lo que Él quería que ellos fueran, y para que ellos pudieran hacer aquello que Él les había designado para hacer. Y ahí hay algunas lecciones para aprender de la elección de los 12. Todo cristiano es un discípulo, un seguidor, aprendiz, un siervo de Jesús. Versículo 13 dice que estaban ahí todos los seguidores, todos los discípulos. Y todos estaban sirviendo independiente de que hubiera un título. Y todo discípulo de Jesús debe aferrarse a sus enseñanzas. La meta de todo discípulo es ser como el Maestro. El propósito de tu vida, el propósito de mi vida es ser semejante a Cristo, ser parecido con Cristo. ¿Y cómo se da esto? A través de un proceso de imitar, mirar la vida de Jesús, mirar los procedimientos de Jesús, mirar las enseñanzas de Jesús y pedir a Dios que nos ayude a hacer lo mismo. Segunda enseñanza que aprendemos ahí es que no todos los cristianos fueron llamados para ser apóstoles. Todo cristiano es un discípulo, pero no todo discípulo es un apóstol. El oficio de apóstol fue soberanamente designado para los 12 y al Pablo fuera de tiempo. No habrá otras personas que tengan la autoridad dada por Cristo para ser el fundamento de la iglesia. Es decir, el oficio de apostolado ya no existe más, porque el fundamento ya ha sido establecido. No habrá nuevos fundamentos. Por lo tanto, solamente están los 12 y a Pablo, apóstol a los gentiles, fuera de tiempo. Aprendemos que todos estaban sirviendo independiente de que tuvieran un oficio. Ellos ni siquiera sabían que algunos de ellos serían llamados apóstoles. No tenían idea que Jesús, cuando bajara del monte, iba a decir, pero estos 12 acá a partir de ahora serán llamados apóstoles. Estaban sirviendo y siguieron sirviendo. Es cierto que los hijos de Zebedeo le hablan a la mamá, que le habla a Cristo, para que ellos pudieran sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso revela el corazón de ellos, revela nuestro corazón en la jornada de seguir a Jesús. Que debemos aprender a ser humildes, que debemos aprender que debemos servir uno a los otros. Todos estaban sirviendo a Jesús, todos servían con alegría al Señor. Y aprendemos que no servimos para ser reconocidos, y no servimos para alcanzar un título, un oficio en la iglesia. Puede ser que uno pase toda la vida en la iglesia sirviendo sin ser reconocido por los hombres. Puede ser que no les llamen a ustedes diácono, puede ser que no les llamen a ustedes presbítero, puede ser que no les digan pastor. Pero uno sirve
al Señor independiente de que pueda tener o no un reconocimiento o un título de la parte de los hombres. Si el Señor nos da un título, un oficio, significa que tenemos mayor responsabilidad. De eso hablábamos ayer en el consistorio. Estamos estudiando un libro llamado El Pastor Reformado de Richard Baxter, y es un libro muy duro, en el sentido que el libro nos trae la seriedad de y la responsabilidad de servir como líderes, de la presión que existe. Todos servían con alegría al Señor. Es cierto que el Señor en el servicio ha designado unos para apóstoles, otros para profetas, otros para evangelistas y otros para pastores y maestros, con el propósito de edificar, capacitar a su iglesia para la buena edificación del pueblo. Pero debemos servir independiente de que tengamos un oficio. Y todos debemos servir de acuerdo con los dones y talentos que Él nos ha dado, con el propósito de que en nuestro servir la gloria sea para Él. El Señor nos da dones y talentos. El Señor toma hombres ordinarios y nos da algunas cosas para que ellos puedan servir, pero al final para que la gloria sea de Él y no de nosotros, para que nadie pueda jactarse delante de Él. Terminando, los tipos de personalidades de estos hombres no son familiares. Ellos son como nosotros. Ellos son como otras personas que nosotros conocemos. Son asequibles, o sea, personas que podemos acercarnos a ellos y ver sus semejanzas para con nosotros. Son personajes reales y vivos por los cuales podemos identificarnos. Sus defectos y debilidades, así como sus triunfos y características encantadoras, aparecen registrados en varios de los relatos más fascinantes de la Biblia. ¿Para qué? Para enseñarnos que Dios se agrada en usar hombres ordinarios para cumplir sus propósitos ordinarios. Cuando Pedro y Juan están entrando ahí en el templo hermosa, en la puerta del templo, ahí en la puerta hermosa, nos dice el libro de Hechos que había allí un paralítico y que después de sanarlo causa un gran alboroto en la ciudad, y dice el versículo 12 de capítulo 3 de Hechos, Pedro le va a decir así: al ver, versículo 11 dice, estando el asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo lleno de asombro, como al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? Como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar. En otras palabras, están diciendo: ¿por qué nos miran de tal manera? Si somos hombres comunes con gente como ustedes. Lo que ha pasado acá no es nuestro, sino que esto viene de la parte de Dios. Dios se agrada en usar hombres ordinarios para cumplir sus propósitos ordinarios. Los propósitos de Dios para el tiempo presente todavía están en curso. Dios sigue obrando. Y Dios sigue usando el mismo método. Hombres comunes y ordinarios para cumplir sus propósitos de manera extraordinaria. Dios tiene una iglesia en el mundo y es su propósito usarla para ese fin. Dios sabe que en nosotros no hay nada
de extraordinario, que somos limitados, que fallamos, por lo menos yo. Yo soy como ellos, limitado, tengo debilidades, fallo con frecuencia, pero Dios nos escogió porque le agradó a Él. Le agradó a Él usar medios ordinarios para cumplir su propósito ordinario, que es salvar a pecadores por medio de la aplicación del Evangelio. Que podamos, a la semejanza de los apóstoles, entender que Dios nos llama para usarnos. El propósito de Dios es usar a sus siervos. Todo discípulo es un siervo. Si sos discípulo de Jesús, sos siervo de Jesús. Si no sos discípulo de Jesús, tenés que arrepentirse de tus pecados de creer en Jesús. Porque si no vas a afrontarse con la condenación eterna. Y el Señor te llama por gracia a creer en Él. Pero si ya has creído, sos un discípulo. Y si sos un discípulo, sos un siervo de Jesús, tenés que servir. Y el Señor no quiere que nosotros estemos preocupados, que yo no soy como fulano, y que yo no tengo los talentos que tiene fulano, yo no canto bien, yo no toco un instrumento, y yo no sé hablar muy bien. Ese Señor nos capacita y nos usa para glorificar, para exaltarlo. El Señor usa personas ordinarias para cumplir sus propósitos extraordinarios. Que podamos ponernos en las manos de Dios y Señor, aquí estoy, úsame, Señor, como instrumento para tu gloria. Vamos a orar. Señor, le agradecemos a Dios por poder mirar que tú te agradas de usar cosas comunes y ordinarias, oh Dios, para manifestar la grandeza de tu gloria. La creación manifiesta la grandeza de tu gloria, pero tú llamas, rescata y salva a pecadores para, por medio de ellos, también manifestar la gloria de tu nombre. Agradecemos a Dios porque en tus propósitos eternos tú has decidido salvar a pecadores indignos como nosotros y hacer de nosotros seguidores de Jesús, discípulos de Jesús. Y te pedimos, a Dios, que tú nos enseñes a mirar a Jesús para poder imitarlo, para estar atentos a sus enseñanzas y para poder propagar aquello que recibimos de su parte. Señor, Dios, a orar como Jesús, como discípulos, que podamos seguir sus pasos en la oración, apartar tiempo para orar. Ayúdame a mí, Señor, a gastar tiempo en oración contigo. Ayúdame a mis hermanos, Dios. Perdemos tiempo con tantas cosas, Señor, en la vida, y no crecemos y no disfrutamos de estar en tu presencia. Ayúdanos, Dios, a entender de cuán importante para nosotros es estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque en tu soberanía tú escoges usar personas como nosotros, como los apóstoles, para que fueran instrumentos útiles para la honra de tu nombre. Y úsanos, a Dios, a la semejanza de ellos, no para que podamos dejar nuestros nombres en la historia, no para que podamos ser reconocidos por los hombres, sino tú solamente, Dios, para poder cumplir el propósito para el cual tú nos has llamado, que es vivir para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Dios, a vivir de esta manera, Señor, y danos, oh Dios, este corazón dispuesto a servir, independiente de reconocimiento, independiente, oh Dios, de cualquier ocupación que podamos tener en tu iglesia, Señor, que sirvamos con gozo y con alegría, Dios, para ver tu nombre glorificado. Es lo que te pedimos, Señor, para nuestras vidas en este día, en esta semana,
Así oramos en el nombre de Jesús. Amén.